Bueno, él ha anunciado, me da mucho gusto saludar al doctor Carlos Corach. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muchas gracias. A mí también me da mucho gusto estar con usted. Y bueno, estuve leyendo, no completo, porque hay que ser sincero, porque no me dio el tiempo, el nuevo libro, les decía yo, del doctor Corach, ¿no? Una mirada muy interesante, porque es la de un hombre que abraza la política desde muy joven. 15 años. Con un ejercicio de vocación que los jóvenes tenían entonces por el ejercicio de la política. Exacto. Donde había que poner más de lo que se sacaba. Exactamente, donde había que realizar una especie de carrera política en los partidos políticos. Es decir, yo empecé haciendo las importantes tareas de pegar carteles, ensobrar boletas, La época todo lo de que hacía. De la fichada. De los afiches, claro, Sí. claro. Y a ver quién corría más rápido. Sí, lo que ocurre es que comparado con lo que vino después, el gobierno de Perón, que tenía efectivamente caracteres algunos autoritarios, era un juego de niños, no era absolutamente... Es decir, lo máximo que usted podía alegar sería un par de patadas en el traste de algún sargento que se ponía nervioso. Pero fíjese usted que el único... Cuando desaparece el único desaparecido que había, cuando desaparece el estudiante bravo, el estudiante comunista, después se lo encontró con vida y vive aún. Sí, no teníamos esa memoria de lo que después nos pasó. Cuando matan al doctor Ingalinela, otro médico comunista, en Rosario, en Córdoba creo, que la policía lo tortura y lo mata, antes de caer Perón, esos policías estuvieron procesados y detenidos, y presos y condenados. Doctor Corach, me vengo por supuesto mucho más para acá, ¿no? Alguna vez alguien me hizo reflexionar sobre el mal de las alfombras rojas, ¿no? Sí. ¿Se extraña tanto el poder como a veces lo manifiestan hombres públicos que no pueden resignarse a incorporarte a la vida civil, digamos, después de haber ejercido cargos? No, a mí no es mi caso. Ajá. Francamente no extraño nada. ¿Fue un alivio? ¿Qué pasó el día que...? No, vamos a ser claros, es decir, cuando yo estuve en el gobierno, estuve porque me gustaba, porque hacía algo que me parecía importante y lo hacía con pasión, con cariño, con fervor, si se quiere, todos y cada uno de los días y las horas en que trabajaba. ¿Eran cuántas, por ejemplo? Muchas, eran no menos de 16 horas por día. A lo mejor la mayor dedicación, se lo llevó, yo pensaba en 3 hitos, ¿no? A lo largo de, digamos, su carrera política más que nada, son algunas de las imágenes que están en su libro, de la década del 90, ¿no? Y pensaba la asunción como secretario legal y técnico, después el Ministerio del Interior, no porque hayan sido los únicos. Pero déjeme terminar lo que estaba diciendo porque creo que es interesante. Conduzca. No, pero es interesante lo que le estaba diciendo, era que yo estaba preparado siempre para esto. La gente no entiende que estos cargos y estas funciones son transitorias y hay que estar preparado para que terminen. Bueno, el caso no nuestro, les pasa a todos. En el caso mío terminó cuando terminó la presidencia del doctor Menem y luego fui un par de años senador. Pero no extraño eso lo hice así, lo hice con cariño, pero se hace una sola vez en la vida. Lo que le quiero, el mensaje que le quiero dejar a muchos políticos que extrañan demasiado y tienen un síndrome de abstinencia sobre ese tema, es que hay vida después de la política. Es verdad eso. Yo estuve, cuando leía, decía, una reforma de la Constitución que en realidad me da la sensación que el propósito, el objetivo, a partir de lo que se denominó luego el Pacto de Olivos, fue tal vez quitarle un poco esa característica de hiperpresidencialismo que algunos países latinoamericanos tienen y el nuestro también. Sí. ¿Siente usted que después de haber pasado estos años, digamos, no se completó el ciclo? Digo, porque me da la impresión, y esto es un subjetivo, que seguimos teniendo ese problema de que... La reforma de la Constitución de 1994, entre paréntesis, única constitución en la historia
de nuestro país surgió de un acuerdo. Que surgió de un acuerdo y del consenso de los partidos políticos mayoritarios, siendo las otras imposiciones de diversos sectores en diversas circunstancias de la vida nacional. La Constitución de 1924 recoge antecedentes y había toda una tendencia que empieza con el Consejo de Consolidación de la Democracia en la época del doctor Alfonsín, que tendía a crear instituciones que redujesen el peso de la autoridad presidencial. Yo creo que esto es muy difícil en la Argentina y en la tradición política argentina. Sin embargo, nosotros introducimos en la figura del jefe de gabinete. El jefe de gabinete, en verdad, no fue utilizado en la forma que debía haber sido utilizado quizás. ¿Puedo interrumpir un momento? Digo, una de las falencias, a ver si es, y si no corríjame, es el tema de no haber concretado esa comisión que debía, se me ocurre, hacer un seguimiento y de pronto, bueno, poder reclamar al jefe de gabinete que diera... Sí, pero fíjese usted cuál fue el sentido que nosotros quisimos darle al jefe de gabinete. El jefe de gabinete es una pieza de recambio en las grandes crisis políticas. ¿Por qué? Porque lo pensamos como un instrumento que el presidente puede utilizar para en un momento crítico consolidar el gobierno, resguardarlo, llamando a ejercer funciones de jefe de gabinete a mejor a un jefe de la oposición o a una persona. Eso no se hizo, por ejemplo, la crisis del doctor de la Rúa, que lo lleva a la caída lamentable en el 2002, pudo haberlo hecho y no lo hizo. Es decir, es cierto también que todas estas instituciones nuevas, Consejo de la Magistratura, jefe de gabinete, derechos de la tercera generación, todo, se van consolidando con el tiempo. Fíjese usted que nosotros tuvimos una constitución en la de 1853. Bueno, que termina de consolidarse en el 60 en realidad. Fue no solo en el 60, muchos años. Incluso hay instituciones de la Constitución de 1853 que nunca se articularon, por ejemplo el juicio por jurado. Claro. Sí, es decir, las constituciones necesitan un tiempo de maduración y la nuestra es muy joven todavía. ¿Por qué nos cuesta tanto a los argentinos concretar esos procesos? Porque somos un país muy joven, Carolina, muy joven. Pero hay otros que lo son también, Uruguay, Chile, sí, pero uno ven que van por otro camino. Sí, los argentinos somos distintos. Creo que somos nostalgiosos, tangueros, peleadores. Los argentinos nacimos en circunstancias muy complejas. Por ejemplo, uno a veces tiene que analizar con objetividad aquello que aprendió de muy joven en la escuela. Por ejemplo, cuando nosotros, usted se recordará, hablamos de la Declaración de la Independencia, dijimos que había el sector de próceres que impulsaron la Declaración de la Independencia, decían que actuaban en nombre de Fernando VII. La famosa La Máscara de Fernando VII. Claro. En verdad era mentira. Claro que no era así. No era así, nacimos un poco como una hipocresía en ese momento, ¿no es cierto? Y bueno, y después nacimos en medio de grandes enfrentamientos, siempre. Es decir, unitarios con federales, conservadores con radicales, peronistas con antiperonistas, azules y colorados, bueno, todo lo que... Bueno, el mismo Frondizi, al que usted cita, fue un hombre poco reconocido por sus pares. Recién ahora el desarrollismo está adquiriendo un reconocimiento más generalizado. Se necesitaron que pase 50 años de la caída de Frondizi y que se haya muerto para que la Unión Cívica Radical recién empiece a reconocer que Frondizi era un dirigente radical de extrema importancia. Lo mismo pasa con Menem. No sé cuántos años necesitará Menem para ser reivindicado. Quizás muchos, 50 años capaz. La sensación que uno va teniendo, ¿no?, a medida que pasan los años, y no sé si en esto usted coincide. Pero usted no pasa. Muchas gracias. Es que el doctor Menem formó parte de un proceso internacional que apuntaba a que las decisiones generales de un país acompañaran ese proceso. Consenso de Washington. Cuando a veces se le reconoce a este proceso que inicia el doctor Kirchner un cambio tal vez más keynesiano, con una mayor intervención por parte del Estado, también acompaña un poco esa tendencia universal. Pero yo le digo la verdad, doctor Corachi, creo que en esto mucha gente coincide. Yo creo que nos faltan pensadores, de aquellos que o no aparecen, que hacen un poco de docencia sobre esto. Usted recién hizo una reflexión que es muy importante, que yo la destaco, que es el peronismo. En su historia tuvo 3 caudillos hasta ahora. Perón,
Menem y Kirchner. Sí. Los tres no inventaron nada. Perón, cuando realiza las políticas keynesianas y la sustitución de importaciones, no hace más que tomar las políticas del pensamiento económico prevaleciente en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Menem toma lo que usted bien definió como el consenso de Washington o el neoliberalismo, no hace tampoco nada más que tomar las corrientes del pensamiento económico prevaleciente en la década de los 90. Y cuando el doctor Kirchner promueve una mayor intervención del Estado en las políticas públicas, en los controles, etcétera, no hace más que tomar también las corrientes que estaban empezando a consolidarse en el pensamiento económico a partir de la crisis de fin de la década de los 90. Ahora, nosotros no nos quedamos un poco más que los otros. Digo, por ejemplo, con respecto al keynesianismo, en general los países que lo han tomado como una medida, digamos, de coyuntura, es como que adhieren a esa política en donde el Estado interviene y después se retira el Estado. Acá como que nos quedamos con... No hablo... Es decir, mi intención en este diálogo no es cargar las tintas, sino decir, no tenemos a alguien que diga, intervenimos y después nos retiramos. Hacemos, es como el que pesca. Sí. No, nosotros nos quedamos en eso. Lo que pasa es que en cada caso usted tiene que reflexionar sobre las circunstancias de cada caso y de cada época. Cuando nosotros, en la época de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el general Perón implanta esas políticas keynesianistas, industrialistas, de sustitución de importaciones, lo hace incluso obligado por las circunstancias, porque era en este momento, después de la Segunda Guerra Mundial, los mercados de los países más importantes de la Tierra estaban dedicados a reconstruirse y no tenía capacidad de exportar maquinaria. Era alimentos. Era lo que nosotros teníamos para ellos, la importancia de generar exportaciones de alimentos, pero no teníamos la capacidad de importar lo que necesitábamos, maquinarias, etcétera. Mire, hay un ejemplo muy claro. Cuando la Mercedes-Benz de Alemania empieza a recuperarse, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue prácticamente sus plantas destruidas, muy poca gente conoce que se consolida la Mercedes de Alemania en función de la Argentina, porque la Argentina coloca en aquel momento, a través de Perón y de Jorge Antonio, un pedido de miles de taxis. Me acuerdo, Mercedes, los famosas hormigas negras, las famosas hormigas negras, que posibilitaron la reactivación de la industria automotriz germana, especialmente de la Mercedes-Benz.